Estamos en FM Ágora, la frecuencia militante, con el programa ¿Quién tiene la voz? El programa de las mujeres trabajadoras de la educación y sindicalistas, donde analizamos la política educativa, la política de Mendoza y del país, siempre con perspectiva de género y siempre desde nuestra mirada de educadoras. Nos acompaña, como siempre, Noemí Vila. ¿Cómo estás, Noemí? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Y nos ha venido a visitar una compañeraza que hace tantos años que compartimos con ella momentos, siempre momentos fugaces en la militancia. Nuestra querida Nani Pardo, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por esta oportunidad y sí, la verdad que siempre han sido encuentros esporádicos que son fugaces y que siempre prometen que vamos a trabajar en algún proyecto interesante juntas, pero después, no se dan. Pero puede ser una gran oportunidad. Una gran oportunidad. Bueno, yo te sigo y sé que sos una gran militante, pero además un cuadro técnico fundamental. Vos sos pedagoga, investigadora. Tenés, en escuelas superiores tenés mucho trabajo, mucha experiencia, porque lo tuyo tiene que ver con todo lo que es el asesoramiento técnico. Sos una pedagoga a nivel curricular, a nivel tesis, ¿verdad? Sí, la verdad que, hace muchos años que vengo trabajando en esto. En realidad tengo 27 años de docencia en el nivel superior. También he transitado muchos años por la educación media. En realidad conozco todo el sistema educativo. Y ya creo que son 24 años que llevo de investigadora y asesoro investigaciones, porque trabajo no solamente en los institutos de educación superior, sino también en la Universidad Juan Agustín Maza. Así que, el bagaje es bastante amplio, tanto en grado como en posgrado. Y en los institutos de educación superior, mi querida Escuela Normal de Rivadavia, y también tuve un tránsito por él bastante largo también por el Instituto de Junín. Qué lindo, qué lindo. Y vos sabés que estás en esa etapa de la carrera en que justamente se define cuál va a ser un poco el perfil de la carrera del egresado, un poco, y son los momentos donde hay que acompañar más, porque tenemos mucho desgranaje en la hora de la tesis, en la hora de finalizar una carrera con el trabajo final. Sí, eso por un lado, que es un tránsito bastante complicado, porque es un ámbito donde uno lo transcurre con mucha soledad, porque ya se terminó de cursar, entonces ya no hay compañeros que te estén llamando ni mandando mensajitos a ver si vas o no a la facultad, sino que es un trabajo silencioso donde te va guiando el director. Pero por el otro lado, en el Instituto de Educación Superior de Rivadavia, no solamente que tengo cátedras estables, sino que además está bien el tema de la práctica profesional docente y también la práctica profesional propiamente dicha para la Tecnicatura Superior en Preceptoría Escolar. Que para mí es un rol clave en la escuela secundaria, a pesar de que, últimamente todo el mundo sobra en el sistema educativo, pero para mí es una figura clave. Han hecho mucho daño en educación en estos años, y la secundaria ha sido una de las víctimas con la resolución del año pasado, y también con la de escolaridad protegida, y también la verdad que han hecho muchas resoluciones donde, nombrando a la Ley Nacional de Educación, la han destruido a la hora de la práctica. Eso es consecuencia de que tenemos al sistema educativo. Yo formé parte de la mesa de diálogo político por la educación mendocina en representación del Ministerio de Gobierno, la Dirección General de Escuela y del Partido Justicialista, porque estaba conformada por todos los técnicos que estaban en articulación o correspondían, digamos, a los partidos políticos con representación parlamentaria. En aquella oportunidad nosotros, además de analizar las problemáticas puntuales que tenía cada uno de los niveles en el sistema, propusimos la nueva ley de educación para la provincia. Eso es un tema pendiente, porque nosotros tenemos todo el sistema educativo fuera de la ley. Por lo tanto, nadie lo entiende, porque salvo los que están muy metidos en el sistema, porque está lleno de resoluciones
de decretos, de normativas que vienen a enmendar lo que no te cubre la ley. Porque Claro, esa ley, es una deuda claro, es una deuda importante. pendiente que tenemos, porque la 6970 está en línea con lo que era la Ley Federal de Educación. Claro, es del año 2003. Y ahí todavía teníamos la Ley Federal de Educación. Luego sale la Nacional en diciembre del 2005, 2006. 2006. Y nosotros no adecuamos No la adecuamos. nuestra, así que está totalmente desfasada. Bueno, pero Pero tenemos mejor que este gobierno no haya avanzado. ¿Acordate lo que quería Tadeo Salazar cuando estaba en la legislatura? Porque por eso no avanzó técnicamente la ley nueva, porque querían poner una agencia de evaluación, recuerdo. ¿Te imaginas? Con el ítem aula como control, y aparte hubieran tenido la posibilidad de una agencia evaluativa, estábamos en el panóptico, pero... Lo que pasa es que el sistema educativo no se mira a sí mismo porque las personas que están a cargo eventualmente no lo conocen. Y entonces, bueno, hemos tenido algunos exabruptos de quien hoy está a cargo que muy alegremente te dice que no necesita una ley para hacer las modificaciones que él pretende en materia educativa. De manera que eso quita derechos y las posibilidades de discusión, porque, por ejemplo, el ítem aula avanzó sin una discusión seria, que podría haber sido en el marco de la paritaria, y por el otro lado, ahora, por ejemplo, nosotros mansamente nos enteramos que el control de ausentismo lo pagamos nosotros también, porque se hace a través de la OSEP. Entonces nosotros somos quienes contribuimos para nuestro propio control. Por lo tanto, hay muchas cosas que están como desdibujadas, que no se las entiende en su plenitud porque no se las analiza. Y en esta confusión de tantísimas resoluciones y decretos reglamentarios, es que nadie entiende muy bien qué es lo que pasa. Por eso son tan pocos los abogados que se dedican al tema de educación, porque justamente la ley no es clara. La ley provincial de educación tendría que estar en línea con la ley nacional. Y el estatuto del docente, que si bien necesita algún tipo de ayornamiento, implica la discusión de todo el arco de la comunidad educativa, no solamente del ámbito docente, sino de la comunidad educativa. Así que en materia de educación estamos bastante mal, y con respecto al tema de educación secundaria, le está faltando reflexión y la toma de decisiones que corresponda a la problemática, a la crisis que estamos teniendo, porque fíjate que funciona para el 54% de nuestros alumnos, porque el otro 46% se desgrana, y entonces tenemos chicos con sobreedad, donde antes la modalidad jóvenes y adultos era para poder enmendar aquel derecho que había sido negado a las personas jóvenes o adultos que en su oportunidad no habían podido estudiar. Hoy nuestros CENS están poblados de chicos con sobreedad, porque el sistema formal, es decir, cuando estuvieron transitando la escuela secundaria, no los pudo contener. Y por el otro lado, ese 54% o más, o lo que sea, pongámosle que funciona para más cantidad de chicos. Cuando ingresan al nivel superior, ya sea universitario o de los institutos de educación superior técnica o docente de la provincia, también acarrean un déficit muy, muy grande, por ejemplo, en comprensión lectora, que es la principal fuente de que se utiliza para la enseñanza-aprendizaje. Es decir, que el que no entiende lo que lee mal puede aprender cualquier cosa en la vida. Ahora ha salido justamente que por, no sé, una reglamentación, resolución, decreto, no sé qué, la Coordinación de Educación Superior exige que los alumnos lean
libros de manera completa, porque ha salido del operativo Aprender. Nosotros no necesitamos el operativo Aprender, que es tan caro, porque los institutos de educación superior y la universidad... Ay, perdón. ¿Qué pasó? Ya pasó, pasaron cosas. Tanto los institutos de educación superior como la Universidad Nacional de Cuyo, o también las universidades privadas, tienen muchísimas investigaciones que corresponden a cuál es la situación de ingreso de nuestros estudiantes, cuáles son las estrategias que sí resultan para poder contener con calidad educativa durante el transcurso del primer año en el nivel superior o universitario, donde hay un desgranamiento feroz. Mira, yo te cuento, en la Tecnicatura Superior de Preceptoría, yo en abril tengo primer año, en abril tenía 57 alumnos, hoy tengo 23. Esos son los niveles de desgranamiento. Y después, por ejemplo, tenemos que contar que los institutos de educación superior de la provincia han sido muy castigados por esta gestión. ¿Cuáles son las razones? Por ejemplo, bueno, yo lo miro también desde lo macro y desde lo medio y desde lo micro, claro. Pero un instituto que es, por ejemplo, técnico, alejado, que tiene pocos alumnos porque naturalmente tienen pocos alumnos porque no están tan densamente poblados, sí. Es a donde accede nuestra población más vulnerable, que si no estuviese esa oferta ahí, ellos directamente no podrían estudiar. Pero se le exige un N, es decir, una cantidad de alumnos para poder seguir con la propuesta abierta, que es alrededor de 25 alumnos. Entonces, como si centro ciudadano. Como si fuese un centro ciudadano. Y también por el otro lado, como son... Te dice el decreto 530, que ha salido el año pasado para la regulación y funcionamiento de los institutos de educación superior, que reemplaza al 476, que era el que desde el 99 venía normando los institutos. ¿Qué dice este nuevo? Este nuevo, que por ejemplo los institutos que tienen menos de 500 alumnos no van a tener no tienen el cargo de regente, pierden el cargo de regente. Es decir, que si es un instituto técnico alejado, la única figura pedagógica es el regente. Porque las coordinaciones, si son tecnicaturas, puede ser un ingeniero, o puede ser un abogado, un médico, un contador. Es decir, no un profesor. La figura preponderantemente académica que entiende sobre los procesos pedagógicos de enseñanza-aprendizaje, es el regente en ese caso. Claro. Bueno, ahora lo perdieron. Y eso justamente en vez de fortalecer la inclusión, la ataca directamente, porque donde está fallando luego en la didáctica, porque los técnicos y todos sabrán mucho de su especialidad, de su disciplina. Por supuesto. Pero en la transposición de ese aprendizaje, si no tenemos la figura del regente, si no tenemos la figura de la asesora pedagógica o el asesor, ahí lo que después no sabemos por qué no aprenden con profesores que saben tanto, y les negamos la posibilidad de terminar su sistema. Tal cual. Te doy el ejemplo del Instituto de Junín. La lógica de costo-beneficio. Sí, no, y aparte, por ejemplo, de volver a instancias que pensábamos que estaban superadas. Por eso yo digo siempre, aquello que no se cuida, se pierde. Por ejemplo, el Instituto de Junín. El Instituto de Junín se abrió y sin nombre, pero se lo conoce como el Instituto de Biomecatrónica. Sí. Se inició con la biomecatrónica, Tecnicatura Superior en Biomecatrónica con orientación en salud, y después se hizo la transformación a agroindustrias. Es decir, que también fue una contrapropuesta a las ofertas que venían de la Universidad Nacional de Cuyo y demás, que solamente ofrecían por ahí servicios. Uh-huh. Entonces a ese muchacho y a esa chica, hasta desde lo corporal, en vez de estar agachado cultivando tomates o criando gallinas, que eran las ofertas que venían, se lo puso de pie con una caja de herramientas y de conocimiento, ¿me entendés?, para poder salir adelante en una vida profesional digna.
¿Qué ocurrió? Con el paso del tiempo pusimos además en ese instituto y con el esfuerzo en ese y otros muchos, computación y redes. La transformación lógica hubiese sido avanzar hacia programación, por ejemplo. Claro. Biomecatrónica es de avanzada, podríamos haber avanzado hacia la parte de nanotecnologías, microtecnologías. No. ¿Sabes qué hicieron? ¿Qué pasó? Cerraron esas carreras y pusieron podología y pusieron chef. Entonces vos decime, ¿cuál es la transposición que tenemos? Es el empleo de, viste, estamos acostumbrados, en los 90 Entonces, pasaba lo mismo. Lógicamente, entonces ¿Para vos qué formar empleos de calidad, profesionales que sepan de informática, de programar, de proyectar, cuando solamente necesitamos empleados de poca, que ni siquiera vayan a exigir estar en blanco, y eso es lo que esta gente quiere. Bueno, vos imaginate la cara de los ingenieros en biomecatrónica que hemos tenido en el Instituto de Junín. Unos trabajan en el FUESMEN, otros son además docentes en la Universidad de Mendoza, otros trabajan en el Hospital Central. Cuando trata, claro, gente que se ha capacitado incluso en el Instituto Balseiro, teníamos que viajaban desde Mendoza a Junín a darle clase a sus alumnos. Cuando vieron que eso se reconvertía en, no sé, tecnicatura superior en chef, yo no tengo nada en contra de... Desde el prejuicio total de creer que eso tenés que dar en Junín porque no podés darles la mejor calidad. El derecho justamente es dar lo mejor a todos y todas, no dar... ¿Vos creés que ahí nada más se tienen que formar para chef? Me parece perfecto que esté esa opción también. Por supuesto. Pero ¿por qué no la opción que otra vos estabas planteando? Y bueno, y entonces esto tiene que ver con la lógica de este tipo de, por ejemplo, me encanta que ahora digan de que se tienen que leer libros. Ahora también me gustaría que se amplíe la capacidad de la selección de los libros que tienen que leer nuestros docentes o nuestros futuros docentes, por ejemplo, porque esto corresponde también y en gran medida a una lógica que viene desde el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque es el achicamiento del conocimiento. Es lo que menos, a ver, ¿cuánto menos podemos hacer? Si nosotros, lógicamente que preparar un chico para que salga experto en computación y redes requiere más inversión, que la teníamos, porque vino la inversión. Unos laboratorios fantásticos, incluso se abrió y que está funcionando en el polo de Junín, óptica. Pero, viste, son carreras que tienen, o sea, que son a términos. Vos decís, ¿se abrió cuándo fue? ¿En esta gestión? Se abrió al principio de esta gestión y ya venía, antes. Claro, porque el proyecto, viste cómo es en educación, que se empieza con mucha anticipación. Ahora, computación y redes se pierde. Yo no tengo ninguna evidencia de que haya puesto plata e invertido en la formación profesional de ningún. Lo que ha hecho es mantenido o cerrado, dejado sin efecto, nada cerrado, porque vos les preguntás y ellos dicen nada cierran, solamente lo vacían, económicamente y de profesionales. Tal cual. Bueno, por ejemplo, el programa Conectar Igualdad. Yo me acuerdo que en marzo del 2016, todos estaban muy contentos porque habían llegado a algunas instituciones algunos equipamientos. Entonces decían, y muy alegremente, esto lo mandaron de Nación, esto lo mandaron de Nación como si fuese este gobierno actual el que lo había mandado. No, eran las remesas que ya estaban previstas. E incluso, por ejemplo, algunos de los equipos te decía que tenían como fecha de entrega agosto del 2015 y no se entregaron hasta el nuevo gobierno. Entonces, yo no conozco una inversión de tanta cantidad y calidad como tuvimos en el último gobierno de Cristina, pero sí. Yo lo que quiero decir es lo siguiente: más allá del tema de la inversión está el tema de las intencionalidades de los mendocinos, que tenemos que bregar para que nuestros estudiantes, que serán quienes guíen también los destinos de esta provincia,
en un marco nacional y latinoamericano, ¿cómo piensan? Por eso digo, fantástico que se lea, lógicamente. ¿Cómo vas a ir en contra de algo que enriquece culturalmente? Yo pido mucho también, soy bastante exigente, pero digo, la selección de la bibliografía es importante. Perfecto. Contame, Nani, la verdad que hay tantas cosas que estás haciendo ahora. Contame con respecto al Congreso y con respecto a tu militancia, también específicamente en este momento político con el Grupo Descarte, que ya viene de hace tiempo, porque hemos estado ahí. Sí. Contame. Sí, bueno, soy referente en Mendoza de el Grupo Descartes, que lo conduce a nivel nacional el doctor Oscar Cuartango, exministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y bueno, acá él y su equipo en la provincia de Buenos Aires están recorriendo todo el país para dando conferencias, charlas sobre el tema de la reforma laboral que propone Cambiemos. Tan necesario que hablemos de eso, ¿no? La hemos podido frenar, pero esta gente está... Y esto es complicadísimo, por lo tanto me parece sumamente pertinente y oportuno que... Espérate, discúlpame, en 5 minutos la llamamos a Anabel Rodríguez. Sí, dale. Es que si no, no puedo. Yo a las señas no puedo hablar, Torre. Ahora te escucho, Nani. Es más que pertinente y oportuno, te decía, que se esté advirtiendo, porque en función de la campaña, tanto nacional como en algunas provincias, en donde el pueblo no se equivoca, pero sí ha sido estafado electoralmente, es importante que se le advierta a la clase media, a la clase trabajadora, qué es lo que nos espera con un próximo gobierno de este tinte político, porque aparte a veces se circunscribe a Macri, en este caso también a Pichetto, a Cornejo, pero tiene que ver con una forma de entender la Argentina, la nación, el Estado, dónde estamos ubicados, cuál es, cómo tienen que funcionar todos los estamentos del Estado, las instituciones. Y hay un ensañamiento con los trabajadores y las trabajadoras, me parece a mí, porque ha habido mucho maltrato. Ha habido mucho maltrato y uno, por ejemplo, después de haber, creo que a vos también te pasa, pero yo he estado pensando este tipo de cosas. Por ejemplo, después de 27 años, pero en realidad yo empecé a dar clase a los 14 años porque soy profesora de piano. Entonces, de piano, teoría y solfeo, entonces yo empecé a los 14 años. Y acá en la provincia de Mendoza hace 27 años vengo y me entero por el gobernador que mi trabajo no es genuino, que el único trabajo genuino es el privado. Y cuando la industria está de más, como te dije recién, que no es necesario aparentemente preparar a nuestros jóvenes en materias técnicas, porque también soy técnica electromecánica, entonces tengo mi corazoncito ahí, digo, qué fácil y qué rápido se descalifica la mano de obra calificada y de alto nivel que los argentinos sabemos demostrar que tenemos, porque este no es un país común y corriente. Nuestro país ha sido capaz de generar tecnología de altísima calidad y exportarla, no solamente en manos privadas, sino también en manos del Estado. Y una persona que ocasionalmente tiene la oportunidad de sentarse en el sillón de San Martín, te dice alegremente que tu trabajo en materia de formación de personas no es genuino. Entonces sí, hay una agresión en forma permanente. No se necesita insultar para agredir a las personas, es rebajarla hasta decir, bueno, pensamos de que, bueno, menos mal que tenemos trabajo y entonces no pedir por tus derechos. Y en eso está el tema de la reforma laboral. Tan sencillo como eso. Por ejemplo, la degradación del rol del preceptor. Nosotros estamos formando a nuestros futuros preceptores con una fuerte orientación para la, justamente, valga la redundancia, la orientación de los niños, adolescentes que ingresan al nivel secundario y también para la tutoría. Es
irreemplazable. ¿Eso por qué? Porque el rol común y corriente de tomar asistencia, digo yo siempre, o decir, hoy la de matemática no viene, no hagan ruido, ir a pasar notas, ese rol es absolutamente prescindible. Pero lo que no se puede prescindir es del contacto pedagógico, que es el que nosotros estamos necesitando, porque la escuela media no está funcionando nada más que para la mitad de nuestros chicos. Entonces, en vez de fortalecerlo desde ahí, esta gestión ha cerrado escuelas. Este gobierno, a nivel nacional y en muchas provincias de este color, ha cerrado escuelas. Esto es absolutamente novedoso porque no ha pasado nunca antes. La verdad. Entonces, por eso es necesario sacar los velos y que se hable sobre la reforma laboral, que este tinte de gobierno, que hoy está en el gobierno, tiene comprometida ante el Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Y a lo mejor tenemos de Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre en el sillón de Rivadavia. Ajá. Y es lo mejor que le puede pasar a la Argentina, igual que a Mendoza, si Anabel es nuestra gobernadora. Pero eso. ¿Sabés qué? No tenemos que volver otra vez a equivocarnos como pueblo, porque justamente por no saber, por no tener una memoria activa, por no tener una educación en profundidad donde se lea todo, por eso todo tiene que ver con todo, es que el pueblo fue fácilmente engañado. Entonces, sí. Hay que pensar en este tipo de cosas. Por eso yo sigo militando en el Grupo Descartes, sí. Colaborando en el marco de lo que requiere Alberto Fernández, los equipos técnicos de la provincia, en el marco de lo que requiera Anabel, y en cada uno de los departamentos, porque tenemos que ganar. Tenemos que ganar, sí, porque esto es como vos dijiste hace un ratito, no podemos pensar en 4 años más de estas políticas educativas y de estas políticas con respecto al trabajo también. Fíjate cómo se ha deteriorado en tan solo 3 años y medio nuestra calidad de vida, sí. Y la calidad de vida de todos. Cuando vos paseás por las instituciones educativas que están más alejadas del centro, te das cuenta cómo ha pegado y qué tan fuerte ha pegado, y cómo los más vulnerables las personas más vulnerables se quedan sin medios para poder seguir luchando. Y sí. Quedan sin voz. Por eso sí. Es tan importante el nombre de tu programa. Sí, eso es lo que intentábamos. Fíjate que nosotros estábamos hablando de educación, teníamos inversión en educación, teníamos proyectos en educación, y hoy estamos juntas, Nani, en esto, el lunes con el Frente 21F pidiendo por la emergencia alimentaria. Y es lo que hoy nos convoca. Y antes pedíamos con más computadoras o mayor equipamiento, y hoy pedimos y comida. Hoy tenemos que resonar con la necesidad principal, que es la comida. Bueno, me alegra mucho que quiera impulsar el tema de educación, sí. Porque justamente el Instituto de Junín es el que es uno de los que ha sido intervenidos en esta gestión. Y ¿sabés qué? Me parece que lo que nos dijo Andrea es que conoce claramente la realidad. Andrea también es de Philip, un distrito que está justamente pasando por el nudo que mezcla, divide, que es Junín y Rivadavia. Y mi mamá es también de Philip, y nosotros vamos mucho ahí a Philip. Y la realidad de esos distritos es la que ella está contando. Muchas veces la gente de Junín estudia en Rivadavia o estudia en San Martín porque tiene mejores propuestas. Entonces hay que darles este eje de transporte a la par de la inversión en educación y de poner en valor el instituto terciario, porque de esa forma vos haces crecer el departamento de Junín y no terminás aportándole trabajadores a los departamentos vecinos, o se vayan directamente porque tienen mejores institutos superiores o mejores posibilidades de trabajo y están muy cerca a algo. Bueno, Andrea, desde acá te saludamos, muchísimas gracias y te deseamos lo mejor. Sabemos de tu capacidad técnica y de tu capacidad afectiva, emocional, y tu capacidad y aguante a la hora de trabajar
sos una genia, Andrea, así es que te deseamos toda la suerte para Junín, que ya sabemos que venís sumando y sumando y sumando en ese departamento. Un abrazo grande, Andrea, a vos y a todo tu equipo de militantes. Sí, sin Dale, contar Nani. que, por ejemplo, bueno, como para ir cerrando un poquito el tema de Junín, lo que pasa en lo departamental hacia el interior profundo de toda la provincia de Mendoza, pero, por ejemplo, en este caso particular, el instituto que se abrió en el 2012, el Instituto de Biomecatrónica, al que ella está haciendo referencia, Sí. Es técnico. Y está fuertemente también poblado por mujeres, porque todos los institutos de educación superior de la provincia están fuertemente poblados por mujeres. Es decir, que si la propuesta no es de calidad, el ataque es directamente hacia la mujer. Y la mujer es cuando tiene las posibilidades de estudio, de entrar a un sistema económico formal, le cuesta mucho desarraigarse, es decir, que se arraiga a la tierra en tanto y en cuanto tiene posibilidades lógicas de crecimiento, tanto personal como de su familia. Claro. Por lo tanto, Además, antes teníamos muchas los centros veces- de buena sí. cosecha, que eso también es un programa que se eliminó y que funcionaba para que las mujeres pudiesen acceder por un lado era para la erradicación del trabajo infantil. Hoy ha salido una nota en donde Mendoza todavía nos sigue preocupando, no solamente en la emergencia alimentaria, sino en el tema del trabajo infantil. Ha aumentado mucho el trabajo infantil para ayuda familiar. Pero lo que vos estás planteando, Nani, me parece riquísimo por el tema de conocer la realidad de las mujeres en el interior de Mendoza también. Es imposible para muchas estudiar teniendo familia, teniendo trabajo, en el centro de Mendoza, hacer el viaje, no solo económicamente, sino por los tiempos. Entonces nosotros dejamos que las mujeres tengan menos niveles de estudio en el interior por no darles un abanico de posibilidades para que puedan estudiar lo que quieren estudiar en su territorio, en su departamento. Tal cual. Y esta posibilidad se le está negando. Así es que es una injusticia para todos y todas las del interior, pero doblemente injusto para las mujeres de la zona. Bueno, Noemí, quiero que digas algo porque has estado escuchando, pero yo no te he escuchado preguntarle algo a la Nani, lo que vos quieras, o cómo ves lo que hemos estado conversando. Estás muy cansada, te has venido cansada. Sí, la hoy de verdad la que, escuela. mira, más allá de, bueno, interesante por supuesto la propuesta y todo lo que ha comentado Nani. Nosotros una de las cuestiones a donde hacemos hincapié es en la Ley Provincial de Educación en Mendoza. Nosotros participamos porque nosotros estábamos en unas comisiones a donde se hablaba sobre la Ley Provincial de Educación. Bueno, yo creo que esa es una deuda, digamos, del proyecto, porque en ese momento la provincia estaba gobernada por creo que era Paco Pérez o era Jaque, bueno, pero Sí. era nosotros se hicieron las presentaciones, se llevó el material a los aportes, vinieron desde las escuelas los aportes, la verdad que en eso se equivocaron, yo creo que ahí faltó un poco más, ¿no es cierto?, de escuchar a los trabajadores de la educación porque participaron todas las escuelas participaron, hicieron los aportes, así que bueno, el sindicato se encargó de que la propuesta le llegara a los legisladores y todo, así que bueno, yo creo que esa es una materia Sí, lo que pasa pendiente que para y esperamos esto, siempre que... para la ley se necesitaban muchos legisladores y la verdad es que, bueno, Cornejo siempre vino castigando mucho las iniciativas, tal es Por así que supuesto. los últimos 2 años a Paco Pérez le costó gobernar sin presupuesto, es decir que el 2014 y 2015 tuvo que gobernar con el presupuesto del 2013 y eso significó que, por ejemplo, personal que ya estaba preparado para ingresar al servicio penitenciario, cargos médicos, docentes, no pudieran acceder en tiempo y en forma
porque ni siquiera se pudo contemplar el crecimiento vegetativo. De manera que, bueno, esta instancia que le va a tocar a Anabel, porque estoy segurísima que el pueblo le va a dar esta oportunidad, tenemos que tener nuestra ley, y una ley que la pueda entender todo el mundo, una ley que sea corta, concisa, porque fíjate vos que, por ejemplo, Finlandia, tanto que se la mira, es muy sencillo. Yo me he dedicado a estudiar en profundidad el currículum de primaria de Finlandia, por ejemplo, el currículum de secundaria, y son muy pocas, son cosas muy cortas, muy concisas, las puede entender cualquiera. Y nuestra ley provincial de educación tiene que ir a imagen y semejanza de la ley 26.206, que ha tenido una apertura tremenda. No hay otra ley que haya sido tan consultada como esa. Creo que lo que le sigue es la ley de medios, y bueno, es decir, que no tenemos tanto trabajo para poner nuestra provincia en el marco de la legislación vigente. Y por el otro lado, bueno, las cosas tienen que ser fáciles, porque saben que nuestros estudiantes están fallando en cosas que parecen que son muy sofisticadas, y es como que hay que empezar a recuperar algunos hábitos que han sido abandonados, sin descuidar el tema de la tecnología, lógicamente. Pero, por ejemplo, si estamos volviendo otra vez al tema de leer y comprender lo que se lee, esto viene de hace mucho tiempo, y bueno, ha ido se va deteriorando día a día, y bueno, también nuestros jóvenes son distintos, nuestros adolescentes son distintos, entonces necesitan un abanico de propuestas para poder llegar a esta educación secundaria obligatoria para el Estado, derecho para los habitantes del pueblo argentino. Sí. No, a mí no me cabe ninguna duda, como estás diciendo, Nani, que, dos certezas tengo, de que seguramente Anabel va a ser nuestra gobernadora. Y otra de las cosas, sabiendo y viendo la cantidad de gente con tanta preparación que tenemos, ¿no es cierto?, en educación, como vos, como muchísimas compañeras y compañeros que sabemos que tienen una claridad para poder plantear las necesidades, ¿no es cierto?, de los estudiantes, o de cuál sería la forma de que no se queden en el camino, y de que terminen las trayectorias, de que terminen la secundaria, de que, bueno, hagan un terciario o la universidad. O sea, me parece fabuloso que el día de mañana podamos contar con personas como ustedes para que puedan estar trabajando en esta nueva ley, o en la ley que necesita la provincia. Me parece que sería lo mejor que nos puede pasar. A pasar de paso un aviso sobre justamente que se abre a la discusión también, para no solamente para profesionales de la educación, sino también para distintos estamentos de la sociedad civil. Ya hace varios años que se viene realizando el Congreso Regional de Formación Docente y Técnica en el Instituto de Rivadavia. El Instituto de Rivadavia, el 9006, profesor Francisco Humberto Tolosa. El 9 y el 10 de octubre se hace un congreso, y en donde están invitados todos a participar, incluso si tienen alguna ponencia, todavía están a tiempos de participar. Y el día 19 se hace un precongreso que va a contar con ideas que traen del Banco Credicop por el tema de cooperativismo, pero además se van a exponer seguramente las propuestas en materia de políticas públicas municipales que tienen los candidatos para el departamento de Rivadavia, porque ya eso lo he promocionado yo, porque todos los estudiantes y los docentes, desde el secundario hasta el nivel superior y universitario, tienen derecho y la obligación como ciudadanos de saber cuáles son las propuestas, porque todos los votos valen lo mismo. Entonces, en esto que se conjuga con lo que veníamos hablando hace un ratito, de la despolitización
pero no solamente en el marco de lo político partidario, sino de tomar la política como una mala palabra, como que quien participa en política y en el ámbito sindical están fuera de tono. Todavía sigo escuchando docentes que dicen, yo soy apolítico, yo no hago política, cuando sabemos perfectamente que es toda una posición tomada y que tiene que ver que, citemos si quieren a Paulo Freire, a Dussel, que tanto que dicen de, bueno, autores mendocinos, recordemos que es de La Paz, sí, Anderegg, el que no está, no directamente, pero siempre parafrasean que el que no está del lado del vulnerable, pues está del lado del que tiene el poder. Así. Esto es así. Entonces, no podemos pensar que estamos educando a los más pobres de todos los pobres, a los que están más alejados, por pobreza, por esto que vos decías, por estructura básica, como por ejemplo emergencia alimentaria que estamos discutiendo ahora, o tecnológica, o de conectividad, o porque su entramado familiar o su construcción familiar ya no le permite, por ejemplo, aunque tenga el boleto gratuito, llegar a la gran ciudad a estudiar, sino que porque eso también determina algún tipo de desarraigo o descuido de su ámbito de pertenencia. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto, que en este marco de este Congreso y con las propuestas en el precongreso del día 19, todas las personas, y no digo gente, todas las personas tienen que estar informadas para que su voto sea a conciencia y que también tengan la posibilidad de reclamar cuando, y que sea a conciencia también ese reclamo, cuando sus derechos son vulnerados porque no se cumplen con aquellas premisas que llevan a la gente a votar por una opción u otra. Sí, lo que hemos vivido tanto ahora con este mentiroso compulsivo nacional. Muy bien, Nani, la verdad que nos ha quedado hermosísima, muy claro tu posición y muy lindo escucharte con respecto a esta articulación tan clara que tenés entre la teoría y la práctica, ¿no? Porque lo vivís. Queda hecha la invitación para este Congreso Regional en Rivadavia. Repetime los días. El día 9 y 10 de octubre. ¿Y el precongreso? Y el precongreso, que es el día 19, también en el Instituto de Rivadavia. Y quiero aprovechar. Perfecto, comuníquense por internet, por cómo nos comunicamos yo te mando ahora todo el evento, está creado. Sí, está todo con la información, pero igual te mando por WhatsApp para pasar todo el los link. teléfonos y todo para que se puedan comunicar. Y bueno, por el otro lado, comentarte también que estoy contribuyendo en la medida que puedo con las plataformas, con ideas que tienen que ver con educación en materia de políticas públicas municipales, porque no todo se puede dejar a la provincia. Hay muchas cosas que desde la localía se pueden hacer en materia de educación, y también con esto que nos atraviesa a todos y a todas, que es la mujer, situación de la mujer, tanto en salud, en educación, para el cuidado de la familia, para que se pueda proyectar, para que pueda entrar en un sistema económico, porque el que no está en un sistema económico está afuera. Y yo como que también conozco la situación de las cárceles en Mendoza. Te digo que muchas de las personas que están ahí son aquellos, nadie está diciendo que esté lleno de inocentes, pero muchos han pasado de víctima a victimario sin escala por la falta de oportunidades. Tenemos que dar más oportunidades a la educación. Claro. Y está comprobado también que quienes tienen nivel secundario completo y son los menores porcentajes que están adentro de la cárcel, así que tiene que ver con la educación, tiene que ver con las posibilidades que una sociedad da. Y bueno, para eso luchamos, para transformar esta posibilidad de inclusión creativo y de educación para todos y todas. Muchísimas gracias. Terminamos con ¿Quién tiene la voz?